Carlos. Estaba cambiando la conexión a red porque me comenta Vic que de pronto se corta mucho aquí el internet, pero espero que mejore hoy la conexión. Pues estamos en Efesios 1. Si quieren abrir su Biblia allí. Y lo que comentamos la semana pasada justo fue que, pues, unos años después de su última visita, en el tercer viaje misionero, Pablo, desde la cárcel, escribe estas notas o esta carta a los creyentes que estaban ahí en Éfeso. Y en el versículo 1:1, nos da un panorama del contenido del libro, porque les llama santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Nos dice que estos creyentes que muchos conoció, estuvo con ellos en ocasiones, y la última ocasión que estuvo ahí Pablo en la ciudad de Éfeso, hasta 2 años pasó con los creyentes y eventualmente ya no pudo regresar. Pero les escribe acerca de verdades más profundas, es decir, más información, verdades de lo que ahora ellos tienen que conocer como creyentes, ¿verdad? Hemos puesto muchas veces en la ilustración de una persona que recibe la banda presidencial después de ganar las elecciones, o una persona que asciende al trono, pues, y hemos hablado de la reina Isabel, de jovencita, medio de rebote, por la abdicación de su tío y la muerte de su padre, entonces llega a ser reina de jovencita, y quizá ya tenía conocimiento de algunas cosas, pero seguramente se le empezó a informar de muchas otras cosas que ella ahora era, o ahora tenía responsabilidad, o tenía atribuciones, y fue viviendo de acuerdo a lo que era, ¿verdad? Ahora ya no era la jovencita sobrina del rey o hija del rey, sino ahora ella la reina, y tenía que asumir esa posición, tenía que apropiarse de ese nuevo atribuciones que tenía y empezar a ejercerla, ¿verdad? Ahí sería como vivir de acuerdo a lo que es. Y entonces aquí en Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Una es la esfera espiritual, o su nueva posición en Cristo, estando identificados con Él. Y la otra es la condición o el andar, o la otra esfera es la esfera física o terrenal. Aquí andamos, vivimos en cierta ciudad, tenemos que levantarnos temprano, tenemos que ir a trabajar, el cuerpo se cansa, requiere alimento, y tiene su forma de vida terrenal, por decirlo, física. Y entonces, en este primer versículo, Pablo nos da el panorama del contenido del libro, porque los 3 primeros capítulos, ahora que usted sabe que Jesucristo, pues ahora tienen que hacer esto y tienen que cambiar y tienen que hacer esto. Pablo no les escribe en los primeros capítulos ningún imperativo, ninguna instrucción, ningún mandamiento, sino les está informando de lo que es. Perdón, me dicen que se está trabando un poco el internet, mucho.
Estoy conectado por cable, ¿qué hago? Intento Tal vez, la Rafa, inalámbrica. además de conectarte por cable, desactivar la inalámbrica, desactivar el Wi-Fi. A veces se puede con una tecla de función. Por ahí tiene forma de desactivar o en Windows. Va a ser Mac, es iPad, ¿no? No. Ahorita estoy en el laptop. ¿Cómo desactivo Chava? En la es Windows. Versículo, Pablo dice, les escribe a los creyentes, a los fieles, santos y fieles, que están en Cristo, que es la esfera espiritual o su identidad espiritual ahora con Cristo. Hemos visto algunas de estas cosas y podremos ahorita reforzar, pero la otra esfera es la esfera física y los creyentes que están en Cristo y que al mismo tiempo están en Éfeso, ¿verdad? Una persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido espiritualmente, el Espíritu Santo está en su vida, tiene una nueva identidad en Cristo. Y más adelante Pablo nos explica que estamos sentados a la diestra del Padre, juntamente con Cristo. Esa es nuestra identidad con Él. Y esa identidad o nueva posición o nuevas atribuciones es lo que nos capacita para nuestra vida aquí en nuestra ciudad, en Éfeso, para ellos, en nosotros, en esta tierra, en esta ciudad donde vives. Entonces, es por eso que Pablo no invierte los elementos, ¿verdad? No dice, ahora que son creyentes, hagan todo esto, para que lleguen a hacer esto, ¿verdad? Un caso típico que ahorita veremos es, si te portas bien, si haces esto, entonces Dios te va a bendecir, ¿verdad? Así lo tendría que haber puesto Pablo si ese fuera el caso. Pero lo que está haciendo Pablo es decirles, es poner los elementos al revés, en el orden correcto, quiero decir, al revés de lo que regularmente pensamos, es Dios nos ha bendecido en Cristo, somos adoptados, somos aceptos, somos redimidos, y de acuerdo a esa nueva posición que tenemos, de acuerdo a eso que somos, a esa nueva identidad, es que podemos vivir. Y en los últimos 4, 5 y 6 capítulos, ahora sí está lleno de instrucciones, pero esas instrucciones son dadas a una persona que tiene la capacidad para hacerlo, la capacidad espiritual para hacerlo. Entonces, de eso se trata el libro, ¿verdad? 1, 2 y 3, lo que somos en Cristo. 4, 5 y 6, nuestro caminar en Éfeso o en Guadalajara, en Monterrey o donde estemos ubicados. Luego en el versículo 2 también vimos que les indica que tienen gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si volteamos a Romanos, que estudiamos también recientemente, busquen por favor el libro de Romanos, un poco hacia atrás en su Biblia. Hechos Romanos. Veíamos en el 5, 1 y 2, Romanos 5, 1 y 2. Este es un argumento un poco más largo en los 16 capítulos de Romanos respecto al Evangelio. Decíamos que primero la ira de Dios está sobre el que hace impiedad, que está atestado de impiedad, porque esa es su naturaleza, alejado de Dios. Y luego el argumento de Pablo es, esta persona que está bajo la ira de Dios por su pecado, ¿puede ser justificado delante de Dios? Y la respuesta es sí, sí puede.
Y la segunda pregunta es, ¿cómo puede ser justificado? ¿Por sus obras? La respuesta es no, no por las obras, porque no puede. Sí, está atestado de, ¿verdad? Injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Entonces, por su propia conducta no puede ser justificado delante de Dios. Y entonces, si puede ser justificado, pero no a través de las obras, entonces, ¿cómo puede ser justificado delante de Dios? Y el capítulo 3 de Romanos nos contesta esa pregunta, y es a través de la fe en Jesucristo. Dios nos imputa o nos da la justicia de Jesucristo. Jesucristo fue acepto por Dios, y cuando nosotros creemos o confiamos en la muerte de Jesucristo como sustituto en mi lugar, ahí usa en Romanos 3 una palabra llamada propiciación. Por lo menos ahí, por ejemplo, en Romanos 3, 22, dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ese es 3:22 de Romanos. Para todos los que creen en Él. Ahí está la fe, los que creen en Él. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el hombre separado de Dios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa palabra propiciación es una palabra usada en el Antiguo Testamento en los sacrificios, refiriéndose al Cordero, que era el pago por los pecados de las personas. Él es el que paga al Señor Jesucristo nuestro pecado. Él carga nuestro pecado y yo soy justificado por mi fe en Jesucristo. Cuando creo en Él, soy justificado gratuitamente. Y entonces, el hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Y en el 5, 1 y 2, que es el que quiero referirme, de Romanos, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vean la diferencia desde Romanos 1, que la ira de Dios está contra toda injusticia, pero ahora que es justificado gratuitamente por la fe, ahora tiene paz con Dios. Dios ya no tiene ningún reclamo contra la persona que ha sido justificada, ya tiene paz con Dios. Y en el 2, 5, 2 de Romanos dice, por quien también, o por medio de Jesucristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. De eso es lo que está hablando Efesios. La entrada a esta gracia, ¿sí? Somos justificados gratuitamente, no por nuestras obras, porque no hubiéramos podido hacerlo. Dios no hubiera aceptado. Dios no acepta ninguna obra de nosotros para salvación. No es suficiente, por eso tiene que haber un pago el cual Dios acepta, y es Jesucristo. Y cuando creemos, entonces dice, tenemos entrada a esta gracia. Y Pablo entonces en Efesios 1, 2 y 3 nos describe esta gracia, nos describe la gracia. Ahora, un pensamiento es este. La ley, una ley o la ley de Moisés o cualquier otra ley, empieza o la podemos empezar a describir preguntando o diciendo ¿qué puede hacer el hombre por Dios? ¿Verdad? Esa es una descripción, o por ahí podríamos comenzar con la ley de Moisés. Cuando pensamos de agradar a Dios o de acercarnos a Dios o de ir al cielo, ¿verdad? Nuestro primer pensamiento es, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer para ser aceptado por Dios? Eso es la ley, lo que el hombre puede hacer para Dios. Pero la gracia de la que estamos hablando comienza preguntando o diciendo, afirmando, ¿qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta o comentario, con toda libertad pueden hacerlo, ¿eh?
Entonces, aquí en Efesios 1:2 está afirmando que gracia y paz de parte de Dios para nosotros. Ese es el fundamento de la siguiente información. Sabemos que tenemos paz con Dios por Jesucristo y sabemos que nuestro nuevo nacimiento o justificación y el resto, la continuación de mi vida, tiene que ser por gracia. Vean este versículo en Colosenses, por favor. Si alguien lo quiere leer, es Colosenses 2:6. Alguien que lo lea para todos, por favor. Colosenses 2:6. ¿Lo leo, Rafa? Sí, por favor, Víctor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Sí, piensen un poco en este versículo, vean, obsérvenlo, piensen. ¿Lo lees otra vez, Víctor? Sí, claro. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Ajá. Está hablando de dos etapas, por decirlo. La primera es recibir al Señor Jesucristo, que podríamos decir que es nuestro nuevo nacimiento, la justificación cuando me convierto a Cristo o como cuando entiendo el Evangelio y creo que Cristo pagó por mis pecados. Entonces, nazco de nuevo, ¿verdad? Recibo al Señor Jesucristo. Y la segunda etapa es, ahora sigue caminando, ahora es tu vida cristiana, continúa. Y las dos etapas tienen que funcionar o tienen que ser bajo el mismo principio. Y Pablo dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Síguele, continúa bajo ese principio, de otra forma. Es decir, cuando nacemos de nuevo, nos sabemos pecadores, ¿verdad? Entendemos que yo no puedo pagar por mis pecados, que por mí mismo no puedo acercarme a Dios, no puedo ganar la vida eterna. Entiendo que Jesucristo pagó por mí, Él es el sustituto y en la cruz su sangre pagó mi pecado y lo creo. El Espíritu Santo viene sobre mí y nazco de nuevo, ¿verdad? Nazco a la familia de Dios. Eso es lo que conocemos como recibir al Señor Jesucristo o nacer de nuevo. Y todo eso tiene que ser por gracia y por fe. Tiene que ser algo dado de afuera, algo dado por Dios y en eso confiar, ¿sí? Y bajo el mismo principio es que sigo caminando la vida cristiana y eso es lo que Pablo está enseñándonos en Efesios, diciéndonos la vida cristiana, tú estás incapacitado para vivirla en tu propia fuerza o en tu propia capacidad, ¿sí? El principio es, tienes que seguir la vida cristiana por gracia y por fe, ¿sí? Confiar cada día en lo que Dios te ha dado. He escuchado en algunas ocasiones, por ejemplo, alguna persona desde un púlpito decir la vida, la salvación es gratis, la salvación es gratuita en Jesucristo, no nos cuesta nada, eres salvo por fe, ¿sí? Pero ahora la vida cristiana, esa sí te va a costar, ¿sí? Ahora échale ganas y esfuérzate porque la vida cristiana es difícil, ¿verdad? Y ahí está cambiando el principio de operación, ¿verdad? Y lo que Colosenses 2:6 y Efesios nos está enseñando es que de la misma manera que recibimos al Señor Jesucristo por fe y por gracia, de esa misma manera anda en él por fe y por gracia. La cristiana no la podemos vivir de otra manera más que por fe y por gracia. Luego continuamos acá en Efesios 1. Desde el versículo 3, a partir del versículo 3,
La semana pasada mencionamos que podríamos subrayar todas las veces que usa un pronombre personal nos, ¿verdad? La primera persona del plural. Yo escribí, por ejemplo, que en los versículos del 3 al 14, lo voy a resumir, pero ahorita lo podemos leer. Menciona que Él nos bendijo, ¿verdad? Nos escogió, nos predestinó para ser adoptados, nos hizo aceptos, nos dio redención, hizo sobreabundar en gracia, nos dio a conocer su voluntad, tuvimos herencia, fuimos predestinados para alabanza de su gloria, menciona, y dice, y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por lo menos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cosas en esos versículos, ¿sí? Que hemos recibido. Esta es la gracia en la que hemos entrado. Ahora, la gracia, de pronto, vemos que un poco mal entendida de pronto, pensando que la gracia es, ya tus pecados fueron perdonados, ¿verdad? Ahora puedes vivir como quieras, al fin ya está pagado, pues, ¿verdad? Es como el buffet que entramos al restaurante, ¿verdad? Hacemos el pago y ahora sí, puedes comer lo que quieras, pues ya está pagado, ¿verdad? Y esa no es el concepto de la gracia bíblica o en el Nuevo Testamento. La gracia es, ok, Jesucristo pagó, Él es la propiciación y tú confías en Él, pero ahora te da un nuevo corazón. Dios nos ha capacitado para vivir la vida que a Él le agrada, ¿sí? Y de eso nos está hablando Efesios. ¿Alguien tiene algún comentario? Aquí podemos hacer una pausa. ¿Alguna pregunta o comentario? Si puedes repetir eso último, Rafa, porque se congeló tu imagen. ¿De qué es la gracia? Sí, que como el buffet, pues que ya está pagado y puedes ahora hacer lo que quieras. Al fin ya está pagado, ¿no? Puedes vivir la vida cristiana como quieras. Ese es un mal entendimiento de la gracia. Más bien es, alguien pagó por ti y tú creíste y se te aplicó la justicia de Dios, pero ahora Dios te ha capacitado con el Espíritu, con una nueva identidad, con una nueva posición para vivir la vida que a Dios le agrada. Él nos capacita para vivir la vida que a Dios le agrada. Por esa razón, los primeros 3 capítulos se nos dice mi posición e identidad, y los capítulos 4, 5 y 6 ahora sí está lleno de instrucciones, pero no son instrucciones al que no puede, ¿verdad? No son instrucciones a la persona de Romanos 1, que está atestado de inmundicia, perversidad, avaricia, ¿sí? No es una instrucción a una persona que no ha sido convertida, que no tiene el Espíritu Santo, instrucción o sin mandamientos, instrucciones, imperativos, al que tiene la capacidad por el Espíritu de hacerlo, ¿sí? Esa es la gracia. Dios nos capacita para vivir la vida cristiana. Por esa razón, el andar cristiano tiene que ser por fe o poniéndolo en el orden correcto, por gracia y por fe. Confío en lo que Dios me ha dado para vivir la vida cristiana. Ahora, si tienen alguna pregunta o algún comentario, por favor. Yo en relación a la palabra gracia, no sé si podías comentar bueno, yo he oído en algunos lados, o es una palabra muy espiritual, digamos, misericordia, gracia, y
pero a veces se usa sin tener el contexto o usando como que tienes la gracia de Dios porque eres bendecido, digamos. O sea, sí es correcto, pues, pero quizás se diga con bienes tangibles, ¿no? Bien con, o sea, como que eres bendecido. Tu condición está padre porque tienes la gracia de Dios, ¿no? Pero creo que lo que estás explicando ahorita, que es la posición en la que hemos sido puestos de a gratis, ¿no? Que de ahí viene la palabra gracia, ¿no? De caris. Eso es realmente la gracia, que sin merecerlo y por el puro beneplácito de nuestro Señor, nos dio vida eterna, pues, y nos hizo todo lo que comentamos ahorita, lo comentaste de todo lo que nos hizo que fuimos sellados, nos hizo aceptos, todo eso, ese es el concepto de gracia, si mal no lo entiendo, ¿no, Rafa? Sí, es algo dado por Dios que nosotros no podemos generar. Es un regalo de parte de Dios. No es un intercambio y no es un pago. De eso también nos habla Romanos. La gracia es algo dado gratuitamente, sin ningún merecimiento. Y el único o la única medida para recibir esta gracia es la fe. Constantemente vemos a todo aquel que cree, al que cree, por la fe. Sí, entonces decíamos, si algo, entre comillas, podemos aportar o si algo es nuestra parte, ¿sí? Es creerlo y realmente no tiene que ver con acción, sino tiene que ver con una convicción de los hechos. Si estás considerando los hechos y esa fe es lo que nos introduce a esta gracia, ¿verdad? A veces se dice, Rafa, he escuchado pues, hay que hacer tal cosa para encontrar la gracia de Dios o para tener gracia de parte de Dios. O sea, haz algo para que tengas la gracia. Pues realmente la Biblia siempre nos habla acerca de la fe. Siempre menciona por fe a todo aquel que cree. Y realmente esa es la medida. ¿No? El ser humano no puede aportar nada para su salvación. No podemos aportar nada para la vida cristiana. Por eso tiene que ser por gracia lo que recibes y tú consideras lo que has recibido, crees en lo que has recibido. Hemos hablado de estos ejemplos de una tarjeta de débito, pues, ¿verdad? Que son los medios ahora en que se nos transfiere un recurso y el medio de pago, ¿no? Si de pronto se acabó mi recurso, no tengo dinero, yo pensé que tenía, pero no tengo y ya tengo mi carrito del súper lleno, ¿a qué recurro? Pues, ¿verdad? Tengo que hablar y decir, oye, me puedes dar una noticia, ya sea a mis papás o a mi esposo, a mi esposa, no sé. Y entonces esa persona nos dice, ya te mandé en este momento 2,000 pesos, ¿verdad? ¿Qué haces tú? Simplemente lo crees lo que esa persona te dice y asumes o abrazas o te apropias de ese recurso. No ves el dinero, no ves cómo lo hizo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Pero confías y sacas tu tarjeta sabiendo que ahí tienes ese recurso y entonces lo usas. Realmente la gracia justamente es eso, saber lo que somos, saber lo que tenemos, saber nuestra relación con Dios, saber la capacidad espiritual que Dios nos ha dado, ¿sí? Creerlo y entonces dar pasos de fe con esa capacidad espiritual. Bueno, vamos a leer, Rafa, voy a leer Rafa, no sé si... Efesios 1. ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Sí, comentábamos aquí en casa, Liz y yo, una anécdota cuando Fer estaba, no sé, 3 años tal vez. Algo necesitaba, algo quería. Le decía, hija, no tengo dinero. O sea, ahorita no se puede porque no tengo dinero. Me dice, pues papi, está fácil. Ve al cajero del banco, mete la tarjeta y te da dinero.
Digo, pero es que ahí ya le expliqué lo de la cuenta, pero ella no entendía en su inocencia, creía que en el banco regalaban dinero. Entonces yo creo que sí, Rafa, debemos ser, o sea, tener esa fe de que siempre en el cajero hay dinero, ¿no? Esa es la gracia, pues, o sea, Sí, nunca se acaba. Y con esa inocencia, Fer, ahorita con tu ejemplo nos cae el 20 de cómo debemos ser como esos niños que siempre creen que ahí hay dinero. A ella no le importa si pagó el patrón, si no pagó, si los clientes, si las facturas. Ahí hay dinero, punto. Entonces, pues digo, qué padre, ¿no? Nomás quería completar con esto, perdón, Rafa. sí, exactamente. Miren, el asunto, podríamos después irnos un poco a Génesis. De hecho, vamos a Génesis un momentito. Después de que Adán y Eva fueron expulsados del huerto, ¿verdad? Su naturaleza o su corazón había cambiado. Dentro de ellos, Adán y Eva, su corazón cambió a un corazón egoísta por la incredulidad y la desobediencia. Y eran dos personas. Después se multiplicaron, tuvieron sus hijos y su primer hijo mató al otro, ¿verdad? ¿De dónde salió ese deseo, esa ira de Caín para levantarse contra su hermano y matarlo? Y vean en el capítulo 6 de Génesis, en el Génesis 6:5, lo leo y dice, Génesis 6:5, ya habiéndose multiplicado cierto número de personas, los hijos de Adán tuvieron hijos y ellos tuvieron hijos y se multiplicó la población. Pero Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? Así como crece la población, también creció la maldad en el corazón de las personas y ahora hay violencia y viene ese primer juicio de Dios con el diluvio, ¿verdad? Salvando a los que creen, a los que creyeron en esa venida del juicio y se salvaron por medio del arca que Dios les indicó que construyeran. Esa maldad del hombre está dentro del hombre, ¿verdad? El problema del hombre no son factores externos. Siempre atribuimos, es que mi esposa, y es que mis hijos, y es que mi jefe, y es que la economía, y es que, ¿verdad? Atribuimos a los factores externos mi conducta. Yo pienso que sí tiene que ver los factores externos en lo que sucede aquí adentro, en mi mente y en mi alma, en mi conducta, pues, ¿verdad? Sí nos afectan. Pero el principal problema que tiene el ser humano es un problema espiritual, ¿sí? Habiendo sido sacado del huerto, ¿verdad? Terminó su relación con Dios, ahora vive separado de Dios, vive solamente con su propia capacidad en su alma y en su cuerpo. Lo mejor que puede hacer en su alma y en su cuerpo el ser humano es ser violento, ser injusto. Lo que dice Romanos 1, estando atestado de injusticia, perversidad, malicia, desobediencia y cosas peores, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mejor que puede hacer el hombre para controlarse es tratar de ser una persona moralmente buena, pues, ¿verdad? Controlarse, ¿sí? Tratar de ser lo mejor posible, pero eventualmente sabemos que tenemos la capacidad de hacer el mal. Y por esa razón, porque el primer problema, el principal problema que tiene el hombre es un problema espiritual, Pablo le dice a los Efesios, Dios ha cambiado
su condición o su posición espiritual. Dios les ha capacitado en este ámbito espiritual, ¿sí? Para que de ahí, habiéndose reconciliado con Dios y teniendo la presencia del Espíritu Santo, entonces pueda su actuar, su caminar, su pensar, su conducta pueda ser diferente, pueda ser agradable a Dios. Y la segunda parte de Efesios, cuando lleguemos allá, vamos a ver que son estándares, por decir, elevados. Lo que Pablo les escribe en el 4, 5 y 6 es una conducta elevada, ¿sí? Dice, por ejemplo, maridos, amad a vuestras esposas. Dice, amen a su esposa, amen a su esposa, amen a su esposa. Sírvala, entréguense por ella, ¿sí? Esa instrucción dada por Pablo al creyente con el Espíritu Santo, es posible que suceda porque el Espíritu Santo es que nos impulsa y cosas como estas, ¿verdad? Entonces, el principal problema espiritual, ahora Pablo nos está diciendo, han sido bendecidos. Vean el 1:3. Voy a leer, ya regresando a Efesios. Si gustan señalar ahí en su Biblia o subrayar, voy a ir leyendo del versículo 3 al versículo 14. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahí está una de las que podemos subrayar. Estas, pues nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según el 4, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Adoptados. En el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Miren, una de las cosas que el ser humano más padece es la aceptación. Sufrimos mucho con la aceptación, buscamos ser parte de un grupo, pues desde que estamos en la escuela. Fíjense a los jovencitos que están en la secundaria, ¿verdad? Siempre hay los diferentes grupos, ¿no? 3, 4, 5 grupitos. Unos son los que son los estudiosos y los nerds y los que están ahí haciendo tareas y cosas así, ¿no? Entonces, imagínate que tú eres nuevo en esa secundaria, llegas a la mitad del curso y están bien identificados los grupos, ¿no? No sé si a ustedes les sucedió, pero están los que estudian, están los que nunca entran a clase y están ahí jugando básquetbol o los deportes y, ¿verdad? Los relajientos. Y están otros, pues, que son, no sé, los que llevan, las señoritas que llevan el cabello pintado, o los otros jóvenes que, no sé, ¿verdad? Diferentes grupitos. Entonces llegas al curso y buscas dónde ubicarte, ¿verdad? A veces es difícil integrarte a esos grupos que ya están un poquito armados. Entonces, si te vas a integrar a los que estudian mucho, pues tienes que adaptarte para que te acepten en el grupo porque eres el nuevo. Y ese proceso de aceptación, los hijos hacen cosas para ser aceptados por los padres también, para que se sepan reafirmados en su relación. Entonces, el problema de la aceptación es algo aquí en el corazón, y cuando hablamos acerca de Dios, acerca de relacionarnos con Dios, un pensamiento es que Dios no me acepta, pues, o sea, Dios, para aceptarme, pues realmente tengo que cambiar mi conducta, tengo que ser mejor persona, tengo que esforzarme, tengo que cambiar, tengo que dejar de decir maldiciones o ser mejor persona en general, ¿verdad? Sí, pero resulta que este texto dentro del ámbito espiritual que estamos mencionando, que somos en Cristo, dice que ya somos aceptos, ¿sí? Dice, en amor
Este es el 6, perdón. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Jesucristo. Y Dios aceptó a Jesucristo completamente. Cuando en 2 ocasiones, primero estando siendo bautizado, hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, ¿sí? Este es mi hijo amado. Y cuando hay la transfiguración, cuando se presenta Moisés y Elías y están los 3 discípulos de testigos, una voz del cielo dice, este es mi hijo amado, a él oíd, ¿sí? A él sí lo acepto, él es el hijo aceptado, ¿sí? Por mí mismo, o más bien Dios no acepta a nadie por sí mismo. Dios no puede, por causa de nuestra naturaleza y de nuestro pecado, aceptarnos a nosotros mismos. No podemos alcanzar ser suficientemente buenos para que Dios diga, a ver, Rafael, ahora si este año fuiste un papá excelente, tuviste una conducta sobresaliente, te resguardaste del pecado y de malas compañías, de no hacer esto y esto y esto, ahora sí, Rafael, eres un excelente hijo, pues ahora sí te acepto. A veces nosotros así actuamos con nuestros hijos, los aceptamos o los rechazamos de acuerdo a su conducta. Pero Dios nos acepta porque estamos en Cristo. Esa es nuestra identidad. Cuando nacemos de nuevo, Dios ve a Cristo y nosotros con Él. Nosotros estamos en Cristo. Y por eso es que Dios nos acepta por nuestra identidad o nuestra unión con Él. ¿Sí? Y ahora Dios te ve a ti, naciste de nuevo, Dios te ve y Dios ve a Cristo. Y por eso es que somos aceptos en el amado. Y tenemos que asumir esa nueva posición. Si Dios me dice que soy acepto en Cristo, tengo que saberme acepto. Ahí es donde está la verdad y donde yo puedo participar o considerar esa verdad. Creo en eso, lo creo. La Biblia lo dice y yo lo creo. Y luego seguimos con el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas de Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él tuvimos herencia, habiéndonos predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí es una referencia a los judíos. Pablo dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Es una referencia al pueblo judío que esperaba un Mesías. Y luego en el 13 hace referencia a la inclusión de los gentiles al conocimiento del evangelio. En el 13 dice, en él también vosotros, que son gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, eso es lo que vemos que sucedió en el libro de los Hechos, ¿verdad? Predicaron el evangelio, la palabra de verdad la escucharon y creyeron. Y entonces fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la capacidad que Dios nos da, ¿sí? El sello del Espíritu. La persona del Espíritu mora en nosotros. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y si quieren volver a leer esta sección del 3 al 14 durante la semana, también se van a percatar que hay
otras frases sobresalientes. Una de ellas es que todo esto que Dios hizo, ¿sí? El proceso de salvación o la obra de salvación, de redención, de entregar a Jesucristo como el pago, salvarnos por gracia, introducirnos a esta gracia, sellados por el Espíritu Santo, la frase que es por el afecto de su voluntad, solo porque él quiso. Esta frase la repite por lo menos 3 veces. Dice, según el puro afecto de su voluntad, es por su voluntad, por su beneplácito, según el designio de su voluntad. Es solamente porque Dios nos amó y ejerció su voluntad en amor para rescatarnos, para restaurar la relación con nosotros, a todo aquel que cree. Ese es el beneplácito, es por el puro afecto de su voluntad. Él quiso de esa manera y él quiso que fuese así. Y la segunda frase que pueden resaltar en esta sección es para alabanza de su gloria. ¿Sí? Para alabanza de su gloria. Es como si pudiéramos hacer quizá como un coro, pues, ¿verdad? Nos escogió en él, somos aceptos para alabanza de su gloria. ¿Sí? Tuvimos herencia para alabanza de su gloria. Nos selló con el Espíritu para alabanza de su gloria. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Quieres comentar, Rafa? Sí. Sí, o sea, también subrayar ahí el tiempo pasado en el que habla, ¿no? O sea, con el versículo 3 que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí empieza a afirmar cosas que ya hizo, pues, que nos bendijo, ¿verdad? No que nos va a bendecir. Y luego dice que nos escogió, no que nos va a escoger, pues. Sí. Que nos ha predestinado para ser adoptados, o sea, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Y luego dice, nos hizo aceptos, o sea, que ya nos hizo, ya somos aceptos, pues, en el momento de creer. No que en el futuro, o sea, tenemos que hacer algo para en el futuro poder ser aceptados, sino que Sí. todo eso ya lo hizo. Entonces, en el 6, en el 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y, o sea, que está hablando en pasado, cosas que ya sucedieron posicionalmente, ¿no? Sí, eso también podemos llamarle los hechos de la Escritura. La fe necesita un sustento, ¿verdad? La fe necesita algo donde ¿cómo se llama? Aterrizar o donde estar firme. Si no hay hechos de las Escrituras, la fe es vana, pues la fe no depende de mi esfuerzo por creer que algo va a ser realidad. ¿Sí? Si compras un boleto de la lotería, ¿sí? Y alguien te pregunta, ¿y crees que te lo vas a ganar? Sí, yo tengo mucha fe de que me lo voy a ganar, pues algo tengo aquí que siento que sí me lo voy a ganar, ¿verdad? Las probabilidades siempre son muy bajas en los sorteos, pero alguien puede tener mucha fe en que se lo gane. Eso es muy diferente a si alguien te dice, te voy a regalar esto, pues, o ya te di esto, o en tu tarjeta tienes 100,000 pesos, o en tu tarjeta tienes 20,000 pesos. Ya es un hecho, es algo que ya está terminado, ya está hecho. Entonces, sobre los hechos de las Escrituras, que es lo que Pablo nos está enseñando, ahí es donde descansa nuestra fe, porque Dios lo dice y yo lo creo. No es algo que yo me esfuerzo por creer para alcanzar, ¿verdad? Son hechos de las Escrituras. ¿Algún otro comentario, observación? Sí, pastor. Adelante, Martín. En el versículo 4 vienen 2. Dice, según nos escogió, sería la tercera cosa, en él, antes de la fundación del mundo, y viene otra
para que fuésemos santos y sin mancha. Esa es la cuarta. Sí, correcto. Y en el versículo 5 dice, habiéndonos predestinados, o sea, somos predestinados en Cristo también, en la número 5. En la número 6, si usted ya lo había comentado, para alabanza de la gloria de su gracia. Y la séptima es por la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Y en el versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, es la octava. Sí, sí, realmente está lleno de esos verdades o hechos. Aquí quiero, en los últimos minutos que nos quedan, recordar o hagamos un ejercicio de fe esta semana o a partir de hoy. No sé cómo sea tu percepción respecto a Dios. Yo pienso que por propia experiencia, cuando tienes un mal día, ¿verdad? Que hay enojos o hay palabras desagradables en la familia o actitudes o pensamientos, sentimos que Dios se alejó, pues que Dios nos ha dado la espalda, ¿verdad? Porque ese día no te portaste bien, no fuiste suficiente. Entonces, mi percepción es, bueno, Dios me da la espalda hoy, pues tengo que hacer algo para reconciliarme con Él. En términos humanos, el tema del perdón sí funciona así. Si yo ofendo a una persona, si yo le grito a una persona y lo ofendo con mis palabras y me arrepiento o sé que hice mal, pues le hablo por teléfono o hago una cita o la veo o lo veo y le digo, ¿sabes qué? Quiero pedirte tu perdón porque te hablé muy feo, pues te dije cosas desagradables y te pido que me perdones. Y esa persona ofendida quizá tiene dos opciones. Una es decirme, ¿sabes qué? No te perdono y no quiero volverte a ver en mi vida, pues, porque me dijiste cosas muy feas, ¿sí? O la otra es percibe mi actitud, percibe mi arrepentimiento, mis palabras y pues sí, percibe mi actitud y me dice, está bien, te perdono, no hay problema, hay un abrazo y la relación se restaura, ¿verdad? Hay esas dos opciones a nivel humano, por decir. Cuando venimos con Dios, el asunto es de que no venimos a pedirle perdón. Sé que suena quizá diferente o fuera de lo que nosotros pensamos regularmente, ¿sí? No venimos a pedirle perdón a Dios, no venimos a decirle, Dios, sucedió esto y perdóname por favor, como si Dios tuviera la opción de decir, ¿sabes qué, Rafael? Hoy no te voy a perdonar, hoy fuiste muy desagradable, a ver si mañana mejoras, pues, para perdonarte, ¿sí? Más bien, antes de cualquier cosa, Dios ya me ha ofrecido el perdón en Jesucristo. El perdón está ofrecido previamente por Dios. Y cuando nos acercamos a Dios en un mal día, no se trata de volver a pedirle perdón a Dios para que Él me vuelva a aceptar, ¿sí? Si hay una confesión, si hay decir, Dios, hoy dije palabras muy feas, mi actitud fue muy desagradable, pero no le voy a pedir perdón en ese sentido, porque ya sé que cuento con Él, ¿sí? Más bien mi actitud es, Dios, confieso mi pecado, confieso que hice mal, gracias por el perdón que tengo en Jesucristo. Gracias porque soy acepto. Dios no me rechaza y me acepta, me rechaza y me acepta. Imagínense si estuviéramos así todo el día, todos los días, Dios dándome la espalda y volviéndome a reconciliar. Dios dándome la espalda y volviéndome a reconciliar. Dios no es así, pues Dios me ha hecho acepto en Jesucristo. Esa es mi posición y yo soy el que me alejo en incredulidad, pero regreso confiando en que Él me ha aceptado en Cristo. Sigo siendo acepto. Mi conducta ha sido desagradable y de incredulidad y la confieso, pero descanso en que Él ya me ha ofrecido el perdón en Jesucristo, ¿sí?
y sigo siendo acepto. Entonces eso me llena de confianza, eso me llena del deseo de permanecer en lo que soy, en lo que tengo de parte de Dios. Bueno, yo creo que aquí podemos detenernos si no hay alguna duda o preguntas, algún comentario. Les recomiendo que de tarea volvamos a ver del 3 al 14 de Efesios 1. Y podemos ir continuando hacia el fin del capítulo 1 la próxima semana. Gracias, Víctor. Gracias a todos. ¿Quieres terminar con una oración, Vic, para que